Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Agradecemos al Señor una vez más por permitirnos el privilegio de hacer uso de su palabra una vez más en este precioso día. En el tema que vamos a tratar para hoy es una visión del ministerio de Cristo. Estamos ya llegando a la parte final de nuestro material, pero hoy tenemos un tema que es muy interesante, puesto que los puntos que vamos a tratar son de gran interés y creo que realmente son muy importantes, puesto que ahí tenemos las revelaciones, las profecías que fueron dadas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y como de costumbre en todas las clases hacemos mención de los objetivos para que las personas vayan viendo cuál es el punto que queremos lograr con esta clase. Y a manera de inicio vamos a comenzar a citarlos. El primer objetivo que vamos a tratar en esta clase es conocer las profecías que se encuentran en el libro de Zacarías acerca del Mesías. Nosotros conocemos que el libro de Zacarías habla de unas cuantas profecías, y no solamente él, sino que también en la Biblia hay otros profetas, tantos mayores y menores, ¿verdad?, que también hablan acerca de Jesús. Jesús fue la persona, ¿verdad?, objeto de todas estas profecías. También vemos que, por mencionar algunos, podemos mencionar que el siervo Malaquías también habló acerca de Jesús y profetizó acerca de Jesús. El mismo Isaías, un profeta mayor con un libro de 61 capítulos, habló acerca de Jesús. También Joel, Oseas, Nahum, Ageo, Jeremías, Amos, Jonás, Abacú, Zacarías, que es el libro objeto del presente estudio, Sofonías, Miqueas, Ezequiel, Abdías, Daniel. Todos esos profetas hablaron y profetizaron acerca de Jesús, ¿verdad? Y esas profecías fueron hechas con tiempos de cientos de años de anterioridad antes del maestro llegar a la tierra. Entonces, en ese sentido, vemos que esta profecía, cuando Jesús viene, se cumplen en muchas de las acciones de Jesús. Amén. El objetivo número 2 es reconocer que el amor de Dios y su plan redentor fue expuesto con anticipación. Y yo diría que es muy cierto, puesto que Dios realmente se anticipa a todas las cosas. Dios siempre llega primero. Amén. En ese sentido podemos decir que a Dios tampoco nadie le tranca el juego, a Dios nadie lo bloquea, porque muchas veces quizás nosotros no hacemos las cosas como Dios la está deseando, ¿verdad? Pero aún así Dios siempre tiene un plan B para todas las cosas. Dios nadie le puede trancar el juego. Dios no es una persona que usted hizo algo y Dios ahora se va a quedar pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque fulanito hizo esto y no era eso lo que yo estaba esperando que él hiciera, y ahora me dañó el plan y ahora me bloqueó. Ahora yo voy a tener que sentarme nuevamente a yo formular, a yo hacer un planteamiento de qué voy a hacer ahora. Amén. Dios no es ese tipo de persona, porque Dios no es como nosotros. Entonces, en ese tenor debemos decir que Dios tiene todas las cosas resueltas en su mano. Dios no es alguien que tiene que sentarse a planificar, a planear. No, no, no. Sino que Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. Dios, como dice la palabra de Dios, que hay o sea, en Apocalipsis habla acerca de un libro, de que Dios, ¿verdad?, escribe el nombre en el libro de la vida de las personas que vienen a él, pero realmente ese mismo libro es el mismo Dios. Amén, porque Dios realmente tiene conocimiento de todas las cosas. En su memoria están todas las cosas bien establecidas y bien sabidas por él. Amén. Entonces, como dijera la palabra de Dios en el Salmo 139, verso 4, que entiendo que muchos solo saben, dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. O sea, Dios corre más rápido que nosotros, hermanos. Hay situaciones que a nosotros muchas veces nos pasan y nosotros estamos pensando que nos está yendo mal. Y lo último que pensamos es que todo lo que nos está pasando está obrando para bien en los planes de Dios. Aunque nosotros quizás al momento no lo veamos o no lo entendamos de esa forma, porque no podemos ver el panorama completo de todas las cosas que nos pasan. Pero Dios sí lo ve completo, sabe a dónde vamos a llegar con lo que Dios nos está permitiendo pasar, por qué lo está permitiendo, ¿verdad?, en nuestra vida. Y Dios le saca un buen partido a todas las cosas que nos pasan.
Entonces, en este objetivo, vamos a ver que Dios tiene todo planeado, ¿verdad? Con una verdadera anticipación. Vamos a continuar y vamos a ver el objetivo número 3 que cita de la siguiente manera: apreciar las escrituras por su inspiración divina, infalibilidad y cumplimiento. En ese mismo tenor debemos decir que la Biblia es uno de los libros más viejos a nivel del transcurso de la historia. Mas sin embargo también es uno de los libros más modernos, porque cuya venta aún en la actualidad se mantiene normalmente, puesto que mientras las personas tengan hambre van a recurrir a comprar pan, pero mientras las personas tengan hambre espiritual van a recurrir a comprar la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras. Y también vemos que la palabra de Dios es veraz porque tiene cumplimiento en cada una de sus profecías, en cada uno de sus escenarios, ¿verdad? Hemos visto que hay veracidad en la palabra de Dios tal y como lo expone. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que es la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 3, verso 9, capítulo 4, verso 7, capítulo 9, verso 9, capítulo 11, verso 2 y 13, capítulo 12, verso 10, capítulo 13, versos 6 y 7. Amén. Vamos a estar analizando todos estos versos bíblicos sobre la cual vamos a enfocar la clase o el estudio que tenemos para esta ocasión. También tenemos un pensamiento central, el cual cita de la siguiente forma. Dice: una de las razones del valor del libro de Zacarías es su gran cantidad de profecías mesiánicas. Realmente, hermano, las profecías de Zacarías son muy verídicas y también muy interesantes, puesto que en este libro se desarrollan una serie de escenarios que les invito, hermano, a estudiarlo y a ser partícipes realmente de esta literatura profética del siervo de Dios Zacarías. Amén. Ya yo lo leí completo. Bueno, también tenemos ciertos conceptos que vamos a definir, puesto que están implícitos en el tema, y uno de ellos es la palabra visión. Según el concepto, dice: en el Nuevo Testamento esta palabra es vista como revelación. La visión es la capacidad de ver algo que es presentado para ser visto, y la virtud de ver algo que es presentado. Amén. También tenemos un segundo concepto y es sobre la palabra ministerio. Dice que es un oficio o trabajo asignado por el Señor para la edificación de su iglesia. Es el servicio que rinde una persona en la obra de Dios. Amén. Eso es ministerio. Yo entiendo que cada uno de los hermanos que están en la iglesia, entiendo que fueron llamados también con un trabajo, con un ministerio, ¿verdad? En el cual deben de hacer cumplir para Dios, para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. En este sentido ponemos un ejemplo acerca de la palabra ministerio, puesto que conocemos personas que en ocasiones usted le pregunta: ¿y cuál es tu ministerio? Ellos no saben cuál es su ministerio, no saben cuál es su rol, su llamado. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Si usted, por ejemplo, tiene el ministerio de maestro, ¿verdad? Y usted no lo está ejerciendo, entonces ahí usted no tiene ministerio. Usted tiene un llamado a la maestría. Amén. Usted tiene un llamado a la maestría, pero mientras usted no lo esté ejerciendo, usted no es maestro. Entonces la palabra ministerio viene más enfocada a la acción que se realiza en el momento, al servicio que se brinda en el momento. Amén. Si usted no está ejerciendo, si usted no está dando servicio sobre lo cual Dios le llamó, entonces usted no tiene ministerio. Pero una vez que usted está haciendo, ¿verdad? Y dando el servicio, haciendo la acción del servicio, usted tiene un ministerio. Ah, yo tengo un llamado de pastor. Usted no está pastoreando, entonces todavía usted no está en el ministerio del pastorado. Cuando usted lo instituyan como pastor, entonces usted va a estar en el ministerio del pastorado. Amén, porque es la acción lo que define si tenemos o no ministerio. De lo contrario, si no lo estamos ejerciendo, tenemos el llamado, puesto que no lo estamos ejerciendo. Continuamos, ya visto que hemos explicado estos términos, ahora sí podemos y estamos preparados para entrar en lo que es el desarrollo del estudio. Vamos a continuar y aquí tenemos el bosquejo de la clase. Amén. Vamos a ver el primer punto. Dice: Cristo como la piedra angular. Y para eso vamos a tocar el verso 9 del capítulo 3 y el verso 7 del capítulo 4 de Zacarías. Amén. El verso 9 del capítulo 3 dice de la siguiente manera: pero antes de
quisiera hacer una pequeña biografía del siervo de Dios, Zacarías. Zacarías es uno de los profetas que fueron, ¿verdad?, contemporáneos con Ageo. Entonces él es un regresado del exilio. También él es jefe de una familia sacerdotal y sus mensajes están enfocados en una serie de visiones, amén, acerca de la esperanza de la restauración de Jerusalén y del templo, del perdón del pueblo por sus pecados y de la purificación divina, y también del avenimiento de la futura edad mesiánica. En estos puntos Zacarías enfoca, ¿verdad?, su libro. Entonces, en el verso 9, ¿verdad?, para ya dar inicio a esta clase, cita de la siguiente manera. Dice, porque he aquí aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única, eh, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Estamos viendo, hermano, que en este verso está hablando acerca de la persona de Jesús al mencionar la palabra piedra. El verso dice que sobre esta única piedra hay 7 ojos. La palabra piedra aquí en este verso bíblico está haciendo referencia a la persona de Jesús. Amén. Fíjese que en este verso hay un lenguaje, y ese lenguaje es un lenguaje simbólico. Amén. Porque en este libro también se sirve de figuras literarias para expresar el mensaje. Entonces, la palabra piedra simboliza a Cristo, y también los 7 ojos quieren hablar acerca de lo que es la omnisciencia, ¿verdad?, la omnisciencia de Dios, porque Dios todo lo conoce, que Dios todo lo ve. Entonces es la omnisciencia divina. Amén. Entonces también tenemos un segundo versículo que está en el capítulo 4, verso 7, y dice de la siguiente forma: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracias a ella. Amén. Aquí estamos viendo, hermano, que está hablando acerca de un monte. Pero ¿quién es ese monte? Según los historiadores, hablan acerca de que ese monte se refiere a todas aquellas naciones que se opusieron a la reconstrucción del templo en los tiempos de Zorobabel. Zorobabel en este verso es tipología de Jesús, ¿verdad? Entonces, es tipología de Jesús porque él allana las condiciones políticas de los reinos del mundo para establecer su reino, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús, cuando vino, también estableció su reino, ¿verdad? Pero un reino a los seguidores que le seguían. Y más adelante, también esta parte acá, acerca del reino espiritual de Cristo, y del reino también se habla de un reino milenial. Entonces, vemos que aquí cuando habla acerca, en el verso 3, en el verso 7, de habla acerca de esa piedra, se está refiriendo a Jesús. Amén. Se está refiriendo a Jesús. Como dice en el capítulo 28 de Isaías, verso 16, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimientos y estable. Amén. Entonces es hablando acerca de la persona de Jesús. Bien, vamos a continuar con el punto número 2. Aquí pudimos ver, ¿verdad?, que Cristo es la piedra angular. Vamos a ver qué dice el punto 2. Cristo es visto humilde y traicionado. Amén. Entonces vamos a utilizar el verso 9. Dice: alégrate, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí estamos viendo, hermano, en este verso, que realmente describe la manera, ¿verdad?, de cómo el Señor entró en Jerusalén la semana de su pasión. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Aquel día realmente, cuando Jesús entró en Jerusalén, había mucho alboroto, mucha gloria, había un festival, había realmente mucho festejo en ese momento. Imagínese, hermano, el maestro, rey de reyes, señor de señores, estaba entrando en Jerusalén. Y la bienvenida que le hicieron realmente fue muy acogedora, porque las personas realmente estaban esperando que viniera un Salvador, el Mesías prometido por tanto tiempo, por tantos años, ¿verdad?, que había entonces en ese momento hecho entrada, estaba haciendo entrada en Jerusalén.
Y Jesús está en este momento, ¿verdad? Entrando, ¿verdad? A Jerusalén, pero también este verso es muy parecido al capítulo 3 verso 14 de Sofonías, donde dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Amén. Entonces aquí lo que se comenta en este verso es que realmente cuando Jesús entra a Jerusalén, Jesús no entra con toda la pompa de un monarca, de un rey. Jesús no entra de esa forma. Jesús entra, ¿verdad? Cabalgando en un asno, hermano, en un pollino. Oiga, hermano, entra cabalgando en un pollino, hijo de un asno. O sea que un pollino, ¿verdad? Que es el hijo de un asno, todavía es algo todavía más detrimentado. O sea, es algo todavía menor. Un pollino ni siquiera era un animal que se había educado, era un animal muy joven, todavía ni siquiera se había educado bien. Un asno no, un asno ya era un poquito más diferente, aunque era considerado de los medios de transporte que podían utilizar las personas más pobres. Los reyes usaban jinete y todo eso, pero para que veamos la humildad de Jesús, Jesús entra en un asno, amén, entra en un asno, un pollino, ¿verdad? En su entrada triunfal a Jerusalén, donde los judíos lo recibieron con mucho alboroto y con mucho agrado. Pero Jesús, algo que también es aquí cuestionante y que quizás aquí en estos versos no lo muestra tampoco en la profecía, no se esperaba que Jesús iba a llorar. Jesús entonces, en vez de estar bien alegre porque lo están recibiendo, él comienza a llorar en la plena entrada de Jerusalén. Y Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar los polluelos, ¿verdad? Refiriéndose, hermano, a lo que ya Jesús estaba viendo que se iba a acercar. Y era, ¿verdad? Como Jesús decía en su exclamación en ese momento: Jerusalén, que matas a los profetas. Jesús está viendo, hermanos, aleluya, que a él lo están recibiendo supuestamente con mucho alboroto, con mucho agrado y con mucha acogencia, pero Jesús estaba visualizando lo que detrás de todo eso iba a pasar, y era que lo iban a agarrar, que lo iban a matar, que le iban a dar 40 latigazos, que le iban a escupir. Y entonces por eso Jesús ya está entrando a lo que es prácticamente el lugar de su muerte. Entonces por esto es que Jesús lo que hace es que llora en ese momento y comienza a lamentarse acerca de él y diciendo acerca de Jerusalén, que mata a sus profetas. Amén. Vamos a continuar y vamos a tomar el verso 12 del capítulo 11. Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Amén. Dice: dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí salario de 30 pesos de plata. Amén. Lo voy a leer nueva vez. Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Oh Dios. Pues bien, hermano, aquí realmente queremos decir que esta parte bíblica se refiere a, al profeta Zacarías en un mensaje que el profeta estaba transmitiendo al pueblo. Él se pone como si fuera a pastorear ovejas rebeldes. Entonces, ovejas malas, que los pastores que la estaban pastoreando estaban locos por venderlas, por hacer dinero con ellas. Entonces el profeta lo que hace es que se pone a pastorearla para graficar o dar un mensaje, ¿verdad?, al pueblo que estaba en desobediencia en ese momento. Y entonces el profeta, luego que termina, ¿verdad?, entonces le dice a los ancianos que no quieren recibirle: si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejarlo. Y dice que pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Realmente eso de pagar al profeta 30 pesos de plata, piezas de plata, es una muestra, un simbolismo del rechazo que se le estaba haciendo. En esa ocasión, hermano, en los tiempos de antes, debemos decir que cuando se pagaba 30 pesos de plata, 30 piezas de plata, era algo que simbolizaba lo que es el desprecio que se le estaba haciendo. Por ejemplo, si un esclavo era herido, ¿verdad?, por un buey, a ese amo de ese esclavo había que darle
30 piezas de plata. Amén. Eso pasaba en la antigüedad. Como tenían eso como una ley o como una costumbre, ¿verdad? Entonces también vemos esas mismas eh, 30 piezas de plata en lo que es cuando Jesús, ¿verdad?, es entregado por Judas. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 3. Aquí habla acerca de la muerte de Judas. Y dice, entonces Judas, vamos a leerlo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido de las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron 30 piezas de plata, precio del preciado, según el precio puesto por los hijos de Israel. Aquí estamos viendo también en este verso, hermano, cómo también Jeremías había profetizado acerca de que iban a vender a Jesús por 30 piezas de plata. Es para que usted vaya viendo, hermano, que ninguna de las cosas que le ocurrió a Jesús fue obra de accidente o que ocurrió por mera casualidad, sino que fue algo que realmente fue totalmente bien planeado y bien programado por Dios. Entonces, acerca de las 30 piezas de plata, estamos viendo que a Jesús también se le vendió con este precio, con 30 piezas de plata. Entonces, dijimos anteriormente que este precio era un precio de un esclavo normalmente y era un precio de desprecio. Amén. Era un dinero que cuando se le daba ese dinero a alguien estaba simbolizando también el desprecio que representaba esa persona. Amén. Así que vamos a continuar y vamos viendo, hermano. Vamos a ver ahora el verso 13 y dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Estamos viendo, hermano, aquí como dice la palabra, hermoso precio con que me han apreciado. Esa es una palabra irónica, una frase irónica, ¿verdad? Porque Jehová realmente está viendo el desprecio que le están haciendo en ese momento. Y fueron también las 30 piezas que le pagaron al profeta, ¿verdad? Como actitud o simbología de desprecio. Era mejor, hermano, no darle ninguna 30 piezas de plata y era menos ofensivo. Pero, amén, vamos a continuar y vamos a tratar el punto número 3. Dice, Cristo es visto en la cruz. Y para esto vamos a tomar el verso 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Aquí está hablando, hermano, acerca de cuando el pueblo entonces remordido, ¿verdad?, por haber rechazado a Jesús y por haberlo entregado, entonces van a venir llorando delante de la presencia de Dios, arrepentidos ya, porque ya Dios habrá sensibilizado su corazón. Dice la palabra que Dios va a derramar un espíritu de gracia y de oración. Amén. Y vendrán a mí, mirarán a mí, a quien traspasaron. El asunto de cuando lo traspasaron, eso se cumplió cuando Jesús estaba en la cruz. Ahí es que viene el soldado luego con una lanza y entonces traspasa el costado de Jesús y dice que de esa herida salió sangre y agua. Entonces la parte más siguiente que dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esa es una parte que según los premileniaristas, ellos dicen que eso se cumple al final de la gran tribulación, cuando el Señor rescate a su pueblo de los ataques del anticristo y establezca así su reino milenial. Amén. Entonces, visto esto, vamos a continuar con el siguiente verso. Dice verso 3, capítulo 13, verso 6, otra profecía. Dice, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá,
con ellas fui herida en casa de mis amigos. Amén. Aquí vemos, hermanos, está hablando acerca de las heridas de Jesús que también fueron profetizadas. Amén. Y el Antiguo Testamento no solamente predijo que iban a herir o a perforar, ¿verdad?, el costado de Jesús, sino que también menciona acerca de las manos y los pies. Por ejemplo, si nos vamos al libro de los Salmos, su capítulo 22, verso 6, hay una profecía que también dice que iban a herir sus manos y sus pies. Dice: horadarán mis manos y mis pies. La palabra horadarán, del verbo horadar, que significa perforar. Amén. Así que vemos que Jesús, tanto las manos como los pies, también le perforan con el clavo que le enterraron para colgarlo en el madero. Todas esas cosas, hermanos, sufrió el Maestro por nosotros. Y estamos viendo cómo cada una de esas profecías que profetizaron todos estos siervos de Dios, profetas de aquel tiempo, fueron cumplidas al pie de la letra en los tiempos de Jesús. Vamos a ver el verso 7 del capítulo 13. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Amén. Aquí está hablando, hermano, acerca de una orden que el mismo Dios le da a la persona que iba a entregar, o a la persona que era instrumento, ¿verdad?, para acelerar que Jesús vaya al madero. Entonces, en ese sentido, hermano, estuviéramos viendo que es Dios mismo quien hace que Jesús, ¿verdad?, utiliza al instrumento que iba a provocar la muerte de Jesús. Amén. Dios es el que habla para que el instrumento de muerte se levante en contra de su escogido, su pastor, el Mesías. Amén. Refiriéndonos en este caso a Jesús. Amén. Por eso entendemos, hermano, que la muerte del pastor de Dios, o sea, Jesús, en ese entonces es provocada por Dios mismo. Es Dios mismo quien da la orden al enemigo para que se levante a herir al siervo de Dios. Si vemos el capítulo 53 del libro de Isaías, en su verso 4, 6 y 10, dice: por herido de Dios y abatido. ¿Por herido de quién? De Dios y abatido. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y también, si vemos, hermano, el verso 23 del libro de Hechos, su capítulo 2, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que Dios lo entregó para eso. Amén. Dios fue que lo entregó para eso, porque es un plan de Dios. El plan viene del cielo. Entonces, en este sentido debemos decir que no fue Judas quien entregó a Cristo, ni las autoridades judías, sino Dios mismo fue que expuso a su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces, si nos vamos a Romanos, su capítulo 8, verso 32, dice: al que no escatimó ni su propio Hijo. O sea, fue Dios que desde un principio está actuando y está haciendo que las cosas vayan en torno a que a Jesús lo entregaran, a que a Jesús lo crucificaran. Es Dios que está haciendo esto, que está haciendo este plan, y que incluso cuando ya Jesús estaba en la tierra, está acelerando los planes. Amén. Utilizando el instrumento, ¿verdad? Entonces, por eso que vemos que dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios está llamando a que se levante la espada contra Jesús, ¿verdad? Y era el pastor. ¿Quién es el pastor? En este caso, Jesús. Amén. Y era el pastor, y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces vemos, hermano, que hieren a Jesús lo arrebatan, lo encarcela, comienzan entonces a darles los golpes en la sentencia del tribunal, cuando entonces se puso a decidir al pueblo: ¿a quién ustedes quieren que le soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Entonces el pueblo eligió a Barrabás, y a Jesús le dieron sentencia de muerte. Entonces, en ese momento, hermano, se arma el corredero, porque los
siervos de Dios ahora andaban corriendo, los discípulos andaban escondiéndose. Entonces, porque ellos temían también hasta por su propia vida por ser seguidor de Jesús. Entonces por eso que dice, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Un asunto que también más adelante, cuando ya Jesús hace la ascensión, también la podemos ver más adelante con la ascensión, la dispersión, ¿verdad? Entonces es para que vayamos viendo, hermano, cómo las profecías se van cumpliendo y se cumplieron todas al pie de la letra referente a Jesús, ¿verdad? Y a su advenimiento en aquel tiempo. Vamos viendo, hermano, ahora vamos a tocar nuevamente la revisión de los objetivos, como usted las puede ver ahí. Y bueno, tenemos aquí ya la lectura para la próxima clase. Esperamos que usted vaya estudiando para que también pueda participar con las preguntas. Así que le agradecemos y le damos muchas gracias. Dios le bendiga más.